Shabbat Shalom, y vamos a compartir con ustedes la parashá Beshalach. Esto está en Shemot 13:17 al 17:16. Y la palabra que es Beshalach significa ¿y cuándo envió? Vamos a hacer primero un resumen y luego algunas reflexiones de algunas partes de esta parashá. Elohim comienza en 13:17. Elohim no guía al pueblo por el camino de los filisteos, que era el más cercano, para que no tuvieran que ver con la guerra. Le hace dar un rodeo por el desierto hacia el mar de juncos, mal llamado Mar Rojo. Salen armados de Egipto. Moshe toma consigo los huesos de Yosef, conforme al juramento que hizo. Parten de Sucot y acampan en Etam, al borde del desierto. Yahweh va delante de ellos permanentemente de día en una columna de nube para guiarlos, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos. Así podrán andar de día y de noche. Los egipcios los persiguen con sus caballos y carros del faraón y los alcanzan junto al mar. Los hijos de Israel tienen mucho temor y claman al Eterno. Preguntan a Moshe si no había sepulcros en Egipto para que los haya sacado para morir en el desierto. Moshe les dice que no teman, y así verán la salvación de Yahweh. Los egipcios nunca más serán vistos. Yahweh peleará por ellos mientras que ellos se queden callados. Los hijos de Israel reciben la orden de seguir adelante. Moshe tendrá que extender su vara sobre el mar y dividirlo para que los hijos de Israel puedan pasar por en medio. Yahweh fortalecerá el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlo. Yahweh se glorificará en el faraón y su caballería. El ángel de Elohim cambia de lugar, se aparta de delante de los hijos de Israel y se coloca detrás de ellos como una columna de nube entre los dos campamentos para que no se puedan acercar. Moshe extiende su mano y Yahweh hace retroceder el mar con un fuerte viento que sopla toda la noche. Los hijos de Israel entran por en medio del mar en seco. Las aguas son como muros por ambos lados. Los egipcios los siguen con sus caballos. Antes de la salida del sol, Yahweh siembra confusión entre los egipcios, desde la columna de fuego y de nubes. Quita las ruedas de sus carros, entonces los egipcios intentan huir porque se dan cuenta de que el Eterno pelea contra ellos. Al amanecer, cuando Moshe extiende su mano sobre el mar, las aguas vuelven y cubren todo el ejército del faraón, de modo que no queda ninguno de ellos. Los hijos de Israel ven a los egipcios muertos a la orilla del mar. El pueblo teme al Eterno y le cree a él y a Moshe, su siervo. Entonces cantan un cántico al Eterno, que los ha redimido para llevarlos al lugar de su morada. La profetisa Miriam toma un pandero y todas las mujeres salen detrás con panderos y danzas. Cantan un cántico al Eterno porque ha triunfado gloriosamente arrojando el caballo y sus jinetes al mar. Parten del mar de cañas y van 3 días en el desierto de Shur, sin encontrar agua. En Mará no pueden beber las aguas amargas. El pueblo murmura contra Moshe y él clama al Eterno, quien le muestra un árbol. Al echarlo en las aguas y se vuelven dulces, allí le da un estatuto y una ordenanza poniendo a prueba diciendo: si escuchas atentamente la voz de Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas su mandamiento, y guardas todos sus estatutos,
no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, Yahweh, soy tu sanador. Llegan a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Después, el día 15 del segundo mes, llegan al desierto de Shim, entre Elim y Sinaí. Allí toda la congregación murmura contra Moshe y Aarón, diciendo que lo han traído a ese desierto para matarlos de hambre. Yahweh promete hacer llover pan del cielo, que el pueblo tendrá que recoger diariamente. Así serán probados para ver si andan o no en su instrucción. Cada sexto día de la semana tendrán que preparar doble cantidad. Moshe y Aarón hablan al pueblo y dicen que por la tarde sabrán que el Eterno los ha sacado de Egipto y por la mañana verán su gloria. Las murmuraciones no son contra los líderes sino contra el Eterno. Por la tarde tendrán carne y por la mañana tendrán pan. Aarón dice a los hijos de Israel que se acerquen a la presencia del Eterno. Entonces se manifiesta la gloria del Eterno en una nube hacia el desierto. Yahweh ha oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Moshe recibe la orden de decirle: entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Elohim. Por la tarde suben codornices y cubren el campamento, y por la mañana hay una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando el rocío asciende se descubre algo fino, como una escarcha. Los hijos de Israel dicen: Manjú, ¿qué es esto? Moshe dice que es el pan que el Eterno los da de comer. Cada uno debe recoger un homer por cabeza, según las personas que hay en su tienda. Así uno recoge mucho y otros poco. Al medirlo con el homer, no le sobra el que ha recogido mucho y no le falta al que ha recogido poco. Nadie puede dejar nada para el día siguiente, pero algunos no obedecen a Moshe y lo dejan para ir al día siguiente. Entonces son criados unos gusanos y se pudren. Moshe se enoja con ellos. Cada mañana se recoge, pero cuando el sol calienta, se derrite. En el sexto día de la semana recogen una doble porción. Los jefes informan a Moshe, y él contesta que el Eterno ha dicho que el día siguiente es Shabbat, consagrado al Eterno. Hay que cocer y hervirlo para que dure para 2 días. Al guardarlo para el día siguiente no se pudre ni hay gusanos. Moshe les dice que lo coman ese día, porque es Shabbat para el Eterno. No van a encontrar en el campo. Hay que recoger durante 6 días, pero no durante el séptimo, el Shabbat. Algunos del pueblo salen, pero no encuentran nada. Yahweh pregunta a Moshe: ¿hasta cuándo os negaréis a guardar mis mandamientos y mis preceptos? El Shabbat ha sido dado como un regalo, y por eso hay pan para los 2 días en el sexto. Cada uno debe quedarse en su lugar en Shabbat. El pueblo reposa el séptimo día. La casa de Israel llama a la comida man, y su aspecto es como la semilla de cilantro, pero blanco y su sabor es como hojuelas con miel. Hay que guardar un homer para que las generaciones vean el pan que el Eterno dio de comer en el desierto. Moshe recibe la orden de tomar una vasija y poner un homer de maná en ella, para luego colocarlo ante Yahweh para ser guardado. Moshe y Aarón obedecen. Los hijos de Israel
comen maná durante 40 años, hasta llegar a los límites de la tierra de Canaán. La congregación de Israel marcha por jornadas y acampa en Refidim, donde no hay agua. El pueblo contiende con Moshe y pide agua. Él les pregunta, ¿por qué están tentando al Eterno? Por causa de sed, el pueblo está murmurando. Moshe clama al Eterno y pregunta, ¿qué hará con ellos? Yahweh le ordena pasar delante de ellos y tomar consigo algunos ancianos y la vara en su mano. Tendrá que golpear la roca en Joreb, donde el Eterno estará encima, y así saldrá agua. Así hace Moshe, el lugar llamado Masdá u Meribá, prueba y riña, porque allí tentaron al Eterno. Entonces viene Amalek a pelear contra Israel en Refidim, y Josué recibe la orden de coger hombres y salir a pelear. Moshe subirá a la cumbre del collado con la vara de Elohim en su mano. Y Josué sale a pelear y Aarón y Hur acompaña a Moshe a la cumbre del collado. Mientras que Moshe tiene su mano en alto, Israel prevalece, y cuando deja de caer la mano prevalece Amalek. Pero cuando las manos de Moshe pesan, toman una piedra para que se pueda sentar, y Aarón y Hur le sostienen las manos, uno en cada lado, y así podrán estar firmes hasta la puesta del sol. Yehoshua debilita a Amalek y su pueblo con la espada. Moshe recibe la orden de escribir esto en un libro memorial y decir a Yehoshua que Yahweh borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo. Moshe edifica un altar y le llame Yahweh Nisí. Yahweh es un milagro. Yahweh hará guerra contra Amalek en cada generación. Vamos ahora a realizar algunos comentarios que nos van centrando. Comenzamos con Shemot 13:17. Y dice, sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Elohim no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, ya que era cercana, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. El faraón dejó ir al pueblo con el fin de que no volviera. El Eterno no puede hacer nada ilegal, nada injusto, y por esto era muy importante que la salida fuera hecha con el consentimiento del faraón. Si no hubiera sido un hurto, un acto ilegal, porque Yahweh no es un ladrón ni un mentiroso, y él no puede quebrantar su propia Torá. La Torá es la expresión de su carácter. Elohim no los guió por el camino de los filisteos porque era corto. La razón fue que hubiera sido fácil para el pueblo volver a Egipto y también había que evitarlo. Pero también hay varias razones por las que Yahweh no quería que entrara en territorio de los filisteos. Si los filisteos atacan, los temerosos de los hijos de Israel querrán volver a Egipto. Por el pacto de paz que hubo entre Abraham y Abimelech, los hijos de Israel no podían atacar a los filisteos, como dice en Génesis 21. Pero también basado en Primera de Crónicas 7, 20, 21, dice que una gran parte de la tribu de Efraín salió de Egipto antes de tiempo y fue atacado por los filisteos. Sus huesos estaban regados por el camino y constituían una visión horrorosa para los hijos de Israel, de manera que podían perder el ánimo y volver a Egipto. La palabra que dice cuando vea guerra puede ser interpretada como que ya vieron algunos cuerpos en el camino. En el 13:18 dice, camino al desierto hacia el Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron armados de la tierra de Egipto. El nombre realmente
en hebreo es Yam-Suf, mar de cañas. Y por eso es probable que en algún momento dado se ha llamado Mar Rojo, sea por un error de traducción. En las primeras traducciones al inglés se tradujo como Red Sea, mar de cañas. Para entenderlo en inglés, tiene dos E, Red Sea. Pero cuando lo escriben con una E, es rojo. Pero todo indica que luego que la tradujeron en la escritura, usando el inglés como base, se confundieron justamente la palabra reed como reed, caña como rojo. El mar de caña no es rojo. Cuando uno va allí, lo ve bien azul, como todos los mares. El mar de caña es el nombre de todo mar, incluyendo los golfos Suez y Ágaba. Luego dice, y Moshe tomó consigo los huesos de Yosef, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Elohim, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Elohim pues hizo que un pueblo diera un rodeo por él. Qué importante es cumplir los juramentos. Moshe tenía que esforzarse para honrar un juramento de sus antepasados que habían hecho. Los hijos de Israel, los hermanos de Yosef, que hicieron el juramento, estaban todos muertos, y por eso no podrían llevar consigo sus huesos, como dicen con vosotros. De este texto se puede deducir que los huesos de los dos hermanos fueron llevados de Egipto, no solo los huesos de Yosef, y en tal caso, cada tribu tendría un ataúd consigo durante los 40 años en el desierto. Pero por otro lado, se puede entender que la expresión los hijos de Israel no se refiere solamente a los dos hermanos, sino a todos los descendientes de Israel. Y en este caso es posible que no fueran llevados los huesos de los demás hermanos de Yosef, sino solamente Yosef. ¿Cuál es la explicación? En realidad Yosef fue enterrado y fue momificado, embalsamado, como un egipcio. En cambio los otros hermanos deben haber muerto en una condición natural y por lo tanto haberse ya deshecho sus huesos. En 13:21 dice, Yahweh iba delante de ellos, de día en una columna de nube para hacerlos guiar por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. En este versículo aparece el verbo guiar de forma ifil, que es una forma causativa, para mostrarnos que el Eterno iba delante mediante alguien que lo representaba. La columna de nube fue el representante del Eterno en este caso. Nuevamente nos dice en Shemot 14:19 y está escrito, y el ángel de Elohim que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Esto nos enseña que el representante de Yahweh era un ángel que se manifestaba de manera de columna de nube de día y columna de fuego por la noche. También había una nube encima del campamento que daba sombra de día y calor de noche. En Shemot 40:38, con números 14:14, Deuteronomio 1:33. Continuamos, en Shemot 14:2 dice, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hajirot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Y acá la palabra pi en hebreo es boca. Y en este caso, pisatón, que en este caso era boca cerrada. Y eso implicaba que ningún esclavo podía escapar de las fronteras de Egipto. Pero había otro lado que se llamaba Pi Hajirot, que significaba boca de libertad. Y ahora recibió realmente un nombre
porque los hijos de Israel salieron libres de Egipto. Esto es en este tiempo. Sin embargo, el territorio de Egipto llega hasta la mitad de la península Sinaí. Tenemos que reconocer, y esto es muy importante para entender mucho la historia, de lo que significaba hasta dónde llegaba Egipto. Egipto se extendía por sus campañas militares y toda la península, que se entiende como la península de Sinaí, era prácticamente todo de dominio de los egipcios. Además, se considera que los hijos de Israel habían caminado mucho. ¿Y cuál es el tema muchas veces que se habla de la península de Sinaí? Sin embargo, hay indicios de la escritura que muestran que el cruce del mar de Cáñez podía haber sido justamente donde se indica, donde existe una marisma, es decir, una prominencia en la cual cruzaría. Moisés estaba con su suegro Yitro en la tierra de Midiaín, y allí llevó al ganado más allá del desierto. Y sabemos que llegó al monte de Elohim, en Shemot 3:1. Para entender, Midiaín no está ubicada en la península de Sinaí, sino en la parte oriental del golfo de Acaba. Es decir, está al lado en el cual nosotros hoy día llamamos Arabia. En Shemot 3:12 está escrito: y él dijo, ciertamente yo estaré contigo, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto adoraréis a Elohim en este monte. Esto nos implica que pasaron por la península y cuando llegaron, cruzaron el mar de Junco y llegaron justamente al sector donde estaba el monte de Elohim. Esto nos enseña que el lugar de la entrega de la Torá fue el mismo donde Moshe tuvo el encuentro con el ángel en la zarza ardiendo. Porque si Moshe vivía en Midiaín, era difícil pensar que él tendría que ir tan lejos llevando un rebaño casi a la península de Sinaí. No tiene sentido. Bueno, la palabra Pi Hahirot indica que había un lugar donde las montañas formaban una boca, una cañada entre ellas. Esto nos enseña que el lugar del cruce tenía que haber sido donde había montañas y rocas, lo cual da pie a pensar que ha sido el golfo de Acaba, más conocido en este momento. Es más lógico pensar que el monte Sinaí estaba en el norte de Arabia Saudita, y según lo que nos dice en Gálatas 4:25, ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia. Según Shaliach Shaul, el monte Sinaí está en Arabia, no en la península de Sinaí. Él mismo estuvo allí un tiempo y seguramente había visitado ese lugar. ¿Por qué es importante? Porque largo tiempo se ha pensado que hay un monte en la península de Sinaí que no realmente es justamente donde se entregó la Torá, sino en el sector que estamos hablando, que está en la parte oriental de Arabia Saudita. Ahora, hay una buena distancia entre Gosen en Egipto y el golfo de Acaba, como aproximadamente 350 kilómetros. Y la pregunta surge: ¿cómo es posible que los hijos de Israel hayan podido llegar ahí tan rápido? Bueno, el texto de la Torá nos dice que cuánto tiempo necesitaban para llegar hasta el mar. Por eso dice que el cruce del mar se hizo 7 días después de la salida, es decir, el 21 del primer mes. En tal caso coincidía con el último día festivo de la festividad de los panes y levadura. Otros colocan el cruce el 17 del primer mes o el tercer día. Sin embargo, la Torá no habla de una fecha hasta el 15 del segundo mes, en Shemot 16:1, y da la posibilidad que el cruce haya podido ser en el golfo de Acaba,
Y en Shemot 13:21 está escrito que el pueblo andaba de día y de noche. Así que esos 350 kilómetros podrían haber sido recorridos en unos días. También es probable que la mano del Eterno haya venido de una manera que pudieran caminar rápido y no cansarse hasta llegar. Además existen indicios geológicos y descubrimientos arqueológicos que hablan a favor de esta teoría. Luego le dice: acamparéis frente a Baal-Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Y parece ser que Baal-Zephón estaba en el otro lado del mar, y los hijos de Israel acamparon a la orilla opuesta. Aquí hay que entender algunas distancias. El mar casi tiene 18 kilómetros de anchura. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos. El pueblo de Israel había huido de Egipto, y esto indica que salieron rápido y prosiguieron deprisa. Y no dejaron el tiempo principalmente de preguntarse, solamente salieron. Pero dice: pero los hijos de Israel habían salido con mano levantada. Y esta es una expresión hebraica. Mano levantada en hebreo es Yad Ramá, y se encuentra también en Números 15, 30 y 33, y significa fuerza elevada y evidente, es decir, tiene un sentido metafórico. Esto muestra que los hijos de Israel salieron con fuerza, determinación, para no volver. Con esa fuerza llegaron al mar. Continuamos con nuestra lectura y en el 13:14 vemos otra situación. Pero Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ved la salvación que Yahweh hará hoy por vosotros, porque los egipcios a quienes habéis visto hoy no los volveréis a ver jamás. Yahweh peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Aquí la palabra para salvación es Yeshua, con el acento en la A. El nombre del Mesías es Yeshua, con acento en la U, que significa Él salvará. El nombre Yeshua es la forma abreviada de Yehoshua, como dice en Números 13:16, o con Nehemías 8:17, y Ageo 1:1 y Esdras 5:2. Pero bueno, hemos tenido tanto tiempo para conversar. ¿Y de dónde viene esta palabra griega Jesús, de la cual se deriva para nosotros la palabra Jesús? Primero, no tiene ningún significado en el idioma griego. Ese nombre es un intento de transliterar el nombre de Yeshua al griego. La primera vez aparece en la Septuaginta, que es en este caso esta traducción que hicieron los griegos en el año 135 para llevarlo directamente del hebreo hacia el griego, como transliteración de los nombres Yehoshua y Yeshua. Como dice en este caso la 70, Shemot 17:9 y Primera de Crónicas 24:11. Como los nombres griegos que terminan en la letra A son femeninos, cambiaron la A por la S, que determinaba la masculinidad de los nombres griegos para que el nombre de Yeshua, transliterada al griego, no sonara como un nombre de una mujer. Luego en 14:22 dice: y los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. El cruce del mar es visto como una tevilá, un baño ritual. Contiene el simbolismo de morir de la vieja vida y resucitar a una vida nueva. En este caso, los hijos de Israel murieron de su dependencia de Egipto y el faraón para depender del Eterno en todo sentido. Pasaron de un dueño a otro y de un señor a otro, como está escrito en 1 Corintios 10:1-4.
Porque no quiero que ignoréis, hermano, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron por el mar, y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y esa roca era el Mesías. Se habla aquí de que fueron sumergidos en Moshe en la nube y en el mar, y el pensamiento es que el pueblo pasó de un reino a otro, de la autoridad de Faraón a la autoridad de Moshe. Pasaron por un midé, acumulación de agua, para estar sometidos a la orden de Moshe, que era para en ese momento el representante de Yahweh, como está escrito en Deuteronomio 33, 4, 5. Una ley nos prescribió Moshe, una herencia para la asamblea de Jacob. Él era rey de Yeshurun, cuando se reunieron los jefes del pueblo juntamente con las tribus de Israel. De la misma manera, la tevilá mesiánica implica que una persona muere y entierra su vieja vida bajo la esclavitud de Hasatán, el pecado y el mundo, y se levanta, resucita para una vida nueva, bajo la autoridad del Mesías Yeshua, la Torá y el reino de los cielos. Como está escrito en Romanos 6, 1, 11. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? En ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en el Mesías Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que, como en el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue colgado en el madero con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado entre los muertos, no volverá a morir, y la muerte no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto él murió, murió el pecado, de una vez para siempre, pero en cuanto vive, vive para Elohim. Así también nosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Elohim en el Mesías Yeshua. Nuevamente continuamos en Shemot 14:24. Y aconteció que la vigilia de la mañana, Yahweh miró al ejército de los egipcios desde la columna de fuego y la nube, y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. En la antigüedad, la noche tenía 3 vigilias, los romanos tenían 4. Por lo tanto, cuando se habla de vigilias de la noche en el Tanaj, hay que pensar que son 3. Y cuando se habla de vigilias en los escritos mesiánicos, hay que pensar que habían 4 durante la noche. Aquí se habla de la vigilia de la mañana, la cual significa que pasó entre las 2 horas y 6 de la madrugada. Si el mar medía unos 18 kilómetros de ancho, tardaría casi 5 horas en cruzar si caminaban con una velocidad de un poco menos de 4 kilómetros por hora. Un hombre normal camina unos 6 kilómetros por hora, pero tenemos que tener en cuenta que aquí también había mujeres embarazadas, niños y animales. Y vamos a ir al 14:27 y dice: y extendió Moshe su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraron con él. Así derribó Yahweh a los egipcios en medio del mar. El cruce del mar duró toda la noche, desde que el viento empezó a soplar hasta que el último israelita llegó. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todos el ejército de Faraón, que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. El mar también simboliza la segunda muerte, como se entiende muchas veces el lago de fuego, como está escrito en Revelaciones 20, 13, 15. Y el mar entregó los muertos que estaban en él,
Y la muerte y el Seol entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Seol fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. En el 14:29 nos dice: mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Este acto constituye una de las obras de emuná más importantes de la historia de Israel, como está escrito en Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar de cañas como por tierra seca. Y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Sí, el infiel intenta pasar por el camino de emuná, se ahoga. Cuando Israel vio el gran poder de Yahweh que había usado contra los egipcios, el pueblo temió a Yahweh y creyeron en Yahweh y en Moshe su siervo. El que teme al Eterno y cree en él se entrega, se somete y es fiel al liderazgo que él ha puesto a Mesías en su reino. Es imposible ser fiel al Eterno sin ser fiel al Mesías. Y es por eso que es interesante. Dice: confiad en Yahweh, vuestro Elohim, y estaréis seguros. Confiad en los profetas de Yahweh, y triunfaréis. Y aquí el resultado práctico de la entrega del Eterno es la entrega a sus siervos que han sido puestos como líderes. Y esto es importante tenerlo en algún momento dado en cuenta. Luego dice Shemot 15:1: entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico a Yahweh, y dijeron: canto a Yahweh, porque ha triunfado gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Cantaron al Eterno, no a los hombres. Esta es una verdadera alabanza que está dirigida al Eterno y tiene el propósito de agradecerle a Él, no a los hombres. La palabra cantaron es escrito en la forma también futura: cantarán. Es curioso, pero está diciendo: y cantarán al Eterno. Porque obviamente hay una cosa interesante detrás de todo esto. Nosotros estamos constantemente recogiendo, recordando y poniendo en nuestro corazón todas estas obras del Altísimo. Y esta es una intención del corazón. Hay en hebreo un presente continuo, algo que es para siempre, algo que será en el futuro. De aquí se habla que la resurrección de los muertos se deriva del mismo texto de la Torá. En este texto podemos descartar el presente continuo, puesto que solo cantaron junto al mar una vez. Pero interesante que la Torá habla del cántico de Moshe, que sería cantado en relación a la redención final y la resurrección de los muertos. Y esto lo vemos en Revelaciones 15:2-4. Dice: y vi también como un mar de cristal, mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosamente sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Elohim. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, oh Yahweh Elohim Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Yahweh, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. El cántico de Moshe y del Cordero es el cántico de la redención final, al igual que Moshe y los hijos de Israel, que salieron del mar, y que simboliza la resurrección. Así todos los que han puesto su confianza en el Mesías de Israel serán redimidos de la muerte
para poder cantar en el otro lado este cántico eterno. Hemos